Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando sobre los juicios orales en México. ¿Qué son los juicios orales? Un fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los juicios orales en México se implementaron a partir del 19 de junio del 2018 para sustituir al sistema inquisitivo acusatorio. Este modelo inquisidor resultaba obsoleto, pues contaba con prisioneros sin recibir un debido proceso, violentando sus derechos humanos, como lo marca la Carta Magna a partir del 2011 en nuestro México. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? A grandes rasgos, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Dentro de esos principios generales está el proceso penal, que tendrá como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que los daños causados por el delito se reparen, es decir, que todo el aparato completo se pueda realizar, tenga un debido proceso, tanto para la víctima como para el imputado. Y para eso está la autoridad judicial, que es quien va a realizar este proceso a partir del Ministerio Público, en donde también se involucra en todo el cuerpo de investigación, y llegamos a la autoridad judicial, el juez, el juzgador que se va a encargar de realizar este procedimiento sin conocer la carpeta de investigación con anterioridad. Eso es muy importante. La audiencia se desarrolla, como ya bien lo dije, ante un juez, el desahogo de pruebas, y él va a tener la libertad de establecer estos principios de contradicción para poder mediar la situación y entonces sentenciar de manera acusatoria o bien absolutoria, previo al desahogo de pruebas. El juicio se celebra entre un juez, y como ya bien lo dije, la carga para demostrar la culpabilidad le corresponde a la parte acusadora. Ningún juez podrá conocer la carpeta de investigación antes de llevar el proceso judicial. ¿Esto por qué? Es porque anteriormente se daba, la corrupción era muy alta. El inculpado o el imputado duraba mucho tiempo encarcelado sin tener un debido proceso. Había posibilidad de que existieran sobornos en donde se encarcelaba a inocentes. Es por ello que se modifica la ley para poder proteger tanto a la víctima como también al imputado. Pues bien, en lo que corresponde a la delincuencia organizada, em, este proceso tiene un valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o existe el riesgo para tener testigos o víctimas lo anterior con prejuicio del derecho del inculpado. Anteriormente, el juzgador era protegido, sus derechos, su personalidad, sus datos principales, su rostro estaba protegido. Sin embargo, actualmente se está llevando a cabo el proceso judicial en donde tenemos que elegir como ciudadanos a nuestros juzgadores. Lamentablemente, este proceso deja en total y absoluta indefensión a quienes sean electos y que tengan que ser juzgadores de este tipo de organizaciones, porque pueden sufrir represalias, incluso su familia puede recibir la represalia, y eso es muy grave. Yo creo que el sistema judicial, esta modificación que está haciendo el legislativo, es lamentable en algunos aspectos, sí necesaria, sí. Sin embargo, conocerlos de esa manera deja al descubierto a nuestros juzgadores. No todos somos malos, no todos lo han sido, y yo creo que sí es necesario verificar antes de actuar como lo están haciendo ahora. Pero bueno, ese no es el tema. Los principios rectores para el juicio oral. La oralidad, como bien lo dice el procedimiento, la publicidad, podemos acudir a los juicios, podemos conocer de ellos a través de sus portales, siempre cuidando la protección de los que en él intervienen. La inmediación
en donde el juzgador se va a manifestar a favor o en contra de acuerdo a los principios de contradicción que tenga en sus manos durante el juicio oral. Todos tenemos el principio de igualdad. A los dos nos van a someter a este proceso. Los dos tenemos la oportunidad de realizar este proceso. La presunción de inocencia, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, en donde el acusado permanecía encarcelado sin tener esta oportunidad de defenderse o de bien establecer su culpabilidad o bien su no participación en este proceso. Y para ello, bueno, se tiene que llevar el debido proceso paso a paso. Esto nos permite el nuevo proceso judicial. En cuanto a la oralidad y bueno, sus etapas, ¿cómo funcionan estas etapas? La etapa de los juicios orales. Para todos los tipos de juicios que tienen que ver con la oralidad, intervienen los alegatos de apertura, en donde se establece el por qué y el para qué estamos aquí y qué queremos obtener, tanto la parte, la víctima, como la parte acusada. El interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, la misma oportunidad para las dos partes de realizar este tipo de interrogatorios. El desahogo de pruebas ante el juzgador, los alegatos de clausura en donde establecemos la litis final y la deliberación y sentencia que es parte del juzgador en donde va, de acuerdo a todo lo que observó durante el proceso, va a determinar si procede o no la acusación, es decir, si es culpable o es inocente y va a establecer la punibilidad. Y bien, ¿qué tipos de juicios orales tenemos? Los juicios civiles, en donde están los arrendatarios, el usucapión y los litigios de propiedad. Los juicios mercantiles que tienen que ver con las empresas, los juicios familiares, en donde podemos establecer los divorcios, guarda y custodia y sucesiones. Estos, en la modalidad de Estado de México, aún no son orales del todo. En Ciudad de México sí lo son. Aquí hay que proteger mucho, a salvaguardar a la niñez, a las infancias y a las emociones. Entonces, sí, es de mucho cuidado el tipo de oralidad en el ámbito familiar. En los juicios penales es en donde más está evocado la oralidad, en donde se desahogan los delitos culposos y dolosos. Y también en los juicios laborales, en donde intervienen los árbitros, en los despidos injustificados y el incumplimiento de contratos. Bueno, la estructura del proceso penal, ¿cómo se da? Las etapas: investigación inicial, complementaria, la etapa intermedia, la oralidad, que es la que nos ocupa, y la ejecución de sanción. El inicio de este procedimiento es presentando la querella por parte de la víctima o bien la denuncia para quien conoce del caso. Se abre la carpeta de investigación. Ante el Ministerio Público se realiza la orden de aprehensión o de presentación del acusado. Se realiza la audiencia inicial para poder determinar el proceso de detención, para formular la imputación y declararla. Si se declara la imputación, entonces se vincula el proceso, se presentan las medidas cautelares y provisionales y se vincula el proceso. Se cierra la investigación y entonces entramos a la parte del dictado de apertura de juicio oral, la presentación de pruebas para admisión y la formulación de la acusación. Si antes de esto no se llega a un acuerdo, entonces se da la apertura al juicio oral, en donde se desahogan las pruebas frente al juzgador, los alegatos de clausura, los alegatos de cierre, la sentencia y la ejecución de la sanción. Bueno, en este diagrama podemos observar que interviene el Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento, el acusador o defensor, la víctima u ofendido, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria. Las etapas de juicio oral mercantil son de la siguiente manera. La fase escrita es la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. En la fase de la oralidad se presenta la audiencia preliminar, la depuración del procedimiento, la conciliación o mediación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos, la calificación sobre la admisibilidad de pruebas y la citación para audiencias de juicio. Se lleva a la audiencia de juicio, se desahogan las pruebas, se llevan a cabo los alegatos y la sentencia.
¿Qué pasa en el sistema penal si no acude a alguna de las partes? El proceso sigue sin problema. Puede no acudir la víctima, puede no acudir el imputado y el proceso sigue. Sin embargo, en la etapa del juicio oral mercantil, no. Si el demandante no acude, se puede desestimar su demanda. Si el demandado no acude, se da procedimiento a su juicio y se declara la rebeldía en donde efectivamente pues pierde el proceso. Esa es la diferencia entre ambas. Tenemos también el juicio oral familiar. En este proceso se presenta la demanda o la comparecencia en donde se adjuntan las pruebas y se solicitan las medidas provisionales de protección, principalmente cuando hay alguna situación de violencia intrafamiliar. La prevención se da en 3 días, es decir, se avisa, se emplaza al acusado, se le avisa que está en un proceso, en un litigio de oralidad familiar y tiene un plazo de 9 días para contestar, para reconvenir. Se dan vista a las partes en 3 días, se realiza la audiencia preliminar y dentro de 15 días se fija la litis ante la junta o anticipada o con el secretario y la audiencia ante el juez. La audiencia de juicio se desarrolla dentro de los 40 días siguientes, en donde se establece la apertura a los alegatos, rezago de pruebas, se declara visto el expediente y se sentencia. Es decir, son las etapas que se marcan en todos los procesos de oralidad. En el juicio oral familiar existen 3 recursos de apelación: la queja, la reposición y la segunda instancia. En la apelación procede cuando la sentencia se presenta de forma escrita en un plazo de 9 días y se compone de una audiencia oral para recibir pruebas supervivientes. En conclusión, el nuevo sistema de justicia integrando la oralidad refleja la practicidad y prontitud en las sentencias que se dictan. Se evita que la presunción de inocencia se quede en una laguna sin resolver por años. Se enaltece la justicia restaurativa a partir de las vías alternas para la pronta resolución de los conflictos, dañando en menor medida la estabilidad de ambas partes, evitando llenar las cárceles de presuntos inocentes sin un proceso eficaz y eficiente. El ejercicio es bueno y perfectible siempre y en todo momento. Claro está que los intereses políticos han sido superiores al interés del pueblo. Mientras no exista la justicia, no será del todo transparente. Y bien, eso es en cuanto a los procesos de juicios orales. Buenas tardes.